Hola, hola, hola a todos amantes del drama turco y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Yo soy y estoy emocionada de compartir con ustedes otro vídeo lleno de chismes jugosos, análisis apasionados y, por supuesto, mucho amor. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, un tema que ha revivido viejas pasiones y ha hecho palpitar muchos corazones. ¿Listos para un poco de nostalgia, especulación y, por qué no, un toque de esperanza? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El dúo explosivo, la pareja de ensueño, la chispa que encendió la pantalla en Erkencikus y que para muchos sigue viva, ¿será verdad? La noticia, o más bien el rumor, que ha encendido las redes es sobre una supuesta celebración íntima, un aniversario. Sí, aunque la serie ya ha terminado y cada uno ha seguido su camino, la llama de la esperanza, la idea de que Can y Demet pudieran revivir su romance, sigue ardiendo en muchos corazones. Y claro, con cada foto, con cada comentario, con cada rumor, el fandom enloquece. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una celebración? ¿Fue algo casual o hay algo más? Bueno, vamos a desglosar todo lo que sabemos, a analizar las pruebas y a sumergirnos en este mar de especulaciones. Y por supuesto, vamos a reaccionar juntos. Antes de seguir, quiero agradecerles a todos los que ya están suscritos al canal. Son lo máximo. Y si aún no lo están, ¿qué esperan? Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas más sorpresas y chismes candentes. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Así que suscríbanse ya. Ahora sí al lío. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos enganchan desde el primer momento. La química que tenían en pantalla era innegable. Se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla, y su romance en Erkencikus nos hacía suspirar y soñar con un amor como el suyo. El éxito de la serie fue rotundo, y gran parte se lo debemos a la conexión mágica que tenían estos dos actores. Después de la serie, aunque las cosas no funcionaron a nivel romántico, cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, conquistando corazones en Italia y protagonizando series como Sandokan y Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en Turquía con proyectos como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué después de tanto tiempo volvemos a hablar de una posible reconciliación? Pues bien, todo comenzó con rumores, fotos filtradas y comentarios en redes sociales. Se habló de una supuesta reunión secreta, de mensajes encriptados y de gestos que parecían indicar algo más que una simple amistad. Pero profundicemos un poco más en los detalles que han desatado este torbellino mediático. *** El origen del rumor. Un análisis detallado ***. Todo comenzó como suelen empezar estas historias, con un murmullo en el ciberespacio. Inicialmente se trataba de comentarios aislados en foros de fans y en las redes sociales, donde se discutía la posibilidad de que Can y Demet, a pesar de sus caminos separados, aún mantuvieran una conexión especial. Estos comentarios, alimentados por la nostalgia y el cariño que el público sentía por la pareja de Erkencikus, fueron ganando tracción. El punto de inflexión llegó cuando comenzaron a circular imágenes y vídeos que supuestamente mostraban a Can Yaman y Demet Özdemir en lugares similares. No era una coincidencia directa, sino más bien una serie de publicaciones en Instagram, por ejemplo, donde ambos actores compartían fotos y vídeos de lugares que para el ojo avizor de los fans parecían ser los mismos. Un restaurante con una decoración particular, una playa con una puesta de sol específica, un parque con una escultura peculiar. Estas pistas, por pequeñas que fueran, fueron suficientes para encender la chispa de la especulación. Por supuesto, las coincidencias pueden ser eso, simples coincidencias. Es posible que los actores, con agendas y compromisos profesionales similares, se encontraran en los mismos lugares sin que existiera una conexión romántica. Sin embargo, para los fans, estas coincidencias fueron el combustible perfecto para la esperanza. Cada publicación, cada foto, cada vídeo se analizaba minuciosamente en busca de señales ocultas, de pistas que confirmaran la teoría de una posible reconciliación. *** El detective implacable, el fandom y las redes sociales ***. El fandom de Can y Demet, conocido por su dedicación y ojo de águila,
se convirtió en el principal investigador de este supuesto misterio. Los fans, armados con la tecnología y el poder de las redes sociales, se dedicaron a recopilar información, a analizar cada detalle y a compartir sus hallazgos con el mundo. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde se publicaban análisis de fotos, se comparaban las publicaciones en redes sociales y se debatían las posibles interpretaciones de cada gesto. Los foros y los grupos de discusión se convirtieron en verdaderos centros de investigación, donde los fans compartían teorías, intercambiaban información y, por supuesto, soñaban con la posibilidad de un reencuentro. El papel de las redes sociales en la difusión de estos rumores fue fundamental. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas y de deseos de que la pareja volviera a estar junta. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se convirtieron en tendencia, y los vídeos editados con momentos románticos de Erkenci volvieron a viralizarse. La viralización de estas publicaciones generó un efecto dominó. A medida que más personas se unían a la conversación, los rumores se amplificaban y se difundían a una velocidad vertiginosa. Los medios de comunicación, siempre atentos a las tendencias y a los temas de interés público, comenzaron a cubrir la historia, lo que a su vez alimentó aún más la especulación y el interés. Asterisco asterisco las pruebas en el ojo del huracán, ¿qué dicen realmente? Asterisco asterisco. Analicemos ahora las supuestas pruebas que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Es importante recordar que hasta el momento, no hay evidencia concreta que confirme una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, las pistas y los indicios que han surgido en las últimas semanas son lo suficientemente significativos como para justificar el interés y la especulación. Asterisco 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 coincidencias geográficas asterisco asterisco como mencionamos anteriormente, una de las pruebas más destacadas son las coincidencias en los lugares que han visitado Khan y Demet. Ambos actores han compartido fotos y vídeos desde lugares que parecen ser los mismos, aunque no siempre en el mismo momento. Esto ha generado especulaciones sobre posibles encuentros secretos o sobre la planificación de viajes conjuntos. Asterisco 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 interacciones en redes sociales asterisco asterisco los fans han analizado minuciosamente las interacciones de Khan y Demet en las redes sociales. Han notado me gusta en fotos antiguas, comentarios en publicaciones y otras interacciones sutiles que podrían interpretarse como guiños o señales de afecto. Asterisco 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 mensajes encriptados asterisco asterisco algunos fans han especulado sobre la existencia de mensajes encriptados en las publicaciones de los actores. Creen que los mensajes subliminales y las referencias a Erkenci podrían ser una forma de comunicarse en secreto. Asterisco 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 declaraciones públicas asterisco asterisco aunque ni Khan ni Demet han hecho declaraciones oficiales sobre una posible reconciliación, algunos comentarios y entrevistas han sido interpretados como indirectas o señales de afecto. Es importante señalar que estas pruebas son, en su mayoría, subjetivas e interpretativas. No hay evidencia concreta que demuestre que Khan y Demet estén saliendo juntos o que tengan una relación romántica. Sin embargo, la acumulación de estas pistas, sumada a la nostalgia y al cariño que el público siente por la pareja, ha sido suficiente para mantener viva la esperanza y la especulación. Asterisco asterisco el papel de los medios de comunicación, amplificando el rumor asterisco asterisco. La prensa turca, conocida por su afición a los chismes y a las historias de amor y desamor de las celebridades, ha jugado un papel importante en la difusión de los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Varios medios de comunicación han publicado artículos y reportajes sobre la supuesta reconciliación, lo que ha contribuido a amplificar la especulación y a generar un mayor interés público. Los medios de comunicación en ocasiones han presentado las pruebas de manera sensacionalista, exagerando la importancia de las coincidencias y las interacciones en redes sociales. También han recurrido a la especulación y a la interpretación, sin ofrecer evidencia concreta que respalde sus afirmaciones. Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación turcos, al igual que los de cualquier país, tienen sus propios intereses y agendas. A menudo buscan generar clics y atraer audiencia, lo que puede llevarlos a exagerar o a manipular la información. Por lo tanto, es fundamental tomar la información de los medios con cautela y no dejarse llevar por las especulaciones. Asterisco asterisco la realidad y la esperanza, un equilibrio delicado asterisco asterisco. Es crucial mantener los pies en la tierra y ser realistas ante la situación. A pesar de los rumores y las especulaciones, no hay pruebas concretas de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir.
Es posible que las coincidencias sean simplemente eso, coincidencias, y que los actores estén llevando vidas separadas. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y es natural que los fans, que tanto cariño le tienen a la pareja, deseen que su historia tenga un final feliz. La química que existía entre Can y Demet en Erkenci-Kuş era innegable, y el deseo de que ese amor volviera a florecer es comprensible. Es importante encontrar un equilibrio entre la realidad y la esperanza. Es importante no dejarse llevar por las especulaciones y mantener una perspectiva crítica sobre la información que se recibe. Pero también es válido soñar y fantasear con la idea de que Can y Demet puedan volver a estar juntos. *** El legado de Erkenci-Kuş más allá del romance ***. Más allá de los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación, es importante recordar el legado de Erkenci-Kuş y el impacto que tuvo en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie fue un éxito rotundo que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Erkenci-Kuş nos regaló una historia de amor apasionada, llena de emociones y de momentos inolvidables. Nos hizo suspirar, reír y soñar con un amor como el de Can y Sanem. La serie también nos mostró el talento y la química de dos actores que lograron conectar con el público de una manera especial. Erkenci-Kuş no solo fue una serie de televisión, sino también un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La serie demostró el poder del amor, de la amistad y de la perseverancia. Y aunque la historia de amor entre Can y Sanem haya llegado a su fin, el legado de Erkenci-Kuş seguirá vivo en nuestros corazones. *** El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir, proyectos y trayectorias ***. Es importante recordar que independientemente de los rumores sobre una posible reconciliación, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos con una gran trayectoria profesional. Ambos han seguido brillando en sus carreras, cosechando éxitos y conquistando nuevos públicos. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y ganándose el cariño de millones de fans en todo el mundo. Ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, protagonizando series exitosas y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Ha demostrado su talento y su compromiso con su trabajo. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es prometedor. Ambos tienen proyectos en marcha y están listos para seguir sorprendiéndonos con su talento y su profesionalismo. Independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, estamos seguros de que seguirán brillando en sus carreras. Conclusión, ¿qué podemos esperar? En conclusión, el tema de Can Yaman y Demet Özdemir ha desatado una ola de especulación y emoción en las redes sociales. Si bien los rumores sobre una supuesta celebración íntima y una posible reconciliación han encendido la llama de la esperanza, es importante ser realistas y mantener una perspectiva crítica. Por el momento, no hay pruebas concretas que confirmen una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, las coincidencias, las interacciones en redes sociales y la interpretación de los fans han sido suficientes para mantener viva la especulación y el interés. Lo más importante es recordar el legado de Erkenci-Kuş y el talento de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son actores excepcionales que nos han regalado momentos inolvidables. Independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, siempre los recordaremos con cariño. Y ahora, amigos míos, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay posibilidades de que Can y Demet estén juntos de nuevo? ¿Qué les parece toda esta situación? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en otro proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatirlos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan sumergido en este mundo de rumores y especulaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Chao.